Pasamos a quizá una de las etiquetas más importantes dentro del código HTML, como es la etiqueta A, que como estamos leyendo en la descripción, genera un enlace a otra página, bien sea externa o bien sea interna. Aquí tenemos también otras acepciones, direcciones de correo, cualquier otra URL. Al final, A nos va a proporcionar la etiqueta A del hipervínculo, nos va a proporcionar ese dinamismo de poder hacer enlaces entre diferentes elementos. El atributo más importante dentro de la etiqueta A es href, que va a contener justamente la URL o el fragmento de URL que vamos a utilizar justamente para ese enlace, para apuntar a donde queremos ir cuando el navegador, al pasar el ratón, y que hemos como usuarios utilizado muchísimas veces, al pasar el ratón justamente nos va a enlazar con ese enlace. Como vemos, tiene dos partes esta etiqueta A. Por un lado tenemos el texto, que tenemos en el ejemplo como enlace externo, y por otro lado tenemos hacia dónde apunta. No tiene por qué ser el mismo contenido, el href, como podemos ver, como el texto que va a aparecer hacia dónde apunta, pero sí que podría serlo, es decir, https://mozilla.com podría ser justamente el texto que aparecería en ese enlace. Vamos con nuestro ejemplo y vamos a comprender cómo se utiliza, que no es muy complejo, pero que si no lo hemos utilizado nunca, pues tiene esa particularidad de ese atributo y ese contenido diferente a las etiquetas que hemos visto hasta el momento. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a completar nuestro ejemplo, ejemplo 02, colocando un nuevo contenido en el que en este caso va a ser referencias, bibliografía, webgrafía, como queramos llamarle, referencias. Y además vamos a incorporar o vamos a seguir incorporando o vamos a reutilizar la lista no ordenada ULLi para que veamos que podemos ir combinando diferentes elementos que ya hemos visto. Dentro de la primera referencia, pues por ejemplo, podríamos poner una etiqueta A. Habéis visto que me lo autocompleta con el atributo href, puesto que es el más importante dentro de esa etiqueta A. Y vamos a poner un buscador Google, donde la referencia sería ese www.google.es. El navegador se va a encargar de añadirle ese http que se podría poner perfectamente. Vamos a comprobar cómo está quedando. Muy interesante ir comprobando cómo va quedando nuestro contenido. Como veis aquí, este buscador Google, ¿vale?, no está apareciendo correctamente, puesto que está creyendo que pertenece a la misma dirección de file, al mismo file de C, users, Paco, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí que deberemos colocarle ese http google.es. Vamos a comprobar que ahora sí que el contenido tendremos que recargar y ahora sí nos redirige, como veis, en la misma página que estábamos navegando, nos redirige a google.es. Una segunda acepción muy utilizada y de hecho fundamental para el uso, para la creación de una página web, es la redirección interna. Vamos a redirigir a ejemplo01.html, que va a ser el elemento, va a ser la redirección quizá más sencilla. Vamos a añadir un nuevo elemento li y vamos a añadir la etiqueta a, autocompletada con href y finalizada con a. Y en este caso vamos a abrir ejemplo01.html. Para ello podemos utilizar ejemplo01.html, podemos utilizar esta ruta, eh, esta ruta a partir de la ruta que hemos abierto ejemplo 02. De hecho, antes, cuando no habíamos puesto HTTP, directamente estaba intentando buscar un fichero que se llamase www.google y por eso aparecía como incorrecto. En este caso, en el mismo directorio, ya iremos avanzando en estructuras más complejas, en el mismo directorio va a buscar este ejemplo 01.html y en
como texto podemos poner ejemplo01.html, es decir, va a aparecer el mismo texto que es el enlace. Vamos a ver el resultado, aquí lo tenemos, y si hacemos clic nos abriría de forma local este ejemplo 01.html. Vamos a volver a equivocarnos, vamos a hacerlo ahora mismo de forma consciente, ejemplo 01.html, y vamos a ver qué ocurriría cuando yo, para empezar, paso el ratón por encima, me parece que está correcto. No aparece el archivo puesto que no está bien referenciado, que es uno de los errores más comunes al principio y en general cuando estamos desarrollando páginas web. El no, el no visualizar, vamos a dejarlo tal y como estaba, puesto que es muy interesante este ejemplo, el que aparece el contenido aquí, da la impresión de que está correcto, pero bien porque lo vemos ahí abajo o bien porque abrimos el inspector y si pasamos por encima vemos que este es el enlace que está mal, aunque el texto esté bien. Este es el que deberíamos de comprobar y por eso nos está dando un error. Vamos a cambiarlo, vamos a ponerle HTML y ahora ya sí, si lo vuelvo a recargar, puesto que si no, no surge efecto, ya podría ir a este ejemplo 01.